Que Dios te bendiga, qué gusto poder saludarte una vez más. Te habla Miguel Balbuena desde Puerto Plata, República Dominicana, sirviendo al Señor junto a mi familia en nuestra iglesia local y a través del Ministerio de Palabra de Vida en este precioso país. Vamos a abrir la palabra de Dios en el comentario para tener el comentario de la hora silenciosa de este día en el Evangelio según Lucas capítulo 12 versículo 1 hasta el 15. Leemos inmediatamente la palabra de Dios de la siguiente manera. En esto, juntándose por millares la multitud, tantos que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: Guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios, pues aun los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder, o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿qué me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Si como yo tienes en tu Biblia las palabras de Jesús en color rojo, te vas a dar cuenta que prácticamente todo el pasaje está en color rojo. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo dando instrucciones a sus discípulos e igualmente a otra persona, un rico, un joven que estuvo allí junto al Señor y estuvo dando algunas instrucciones. Hay dos cosas prácticamente que el Señor le dice a este grupo de personas, a sus discípulos, como también a este joven, dos cosas que deben guardarse y que son dos cosas que podríamos también aplicar para nuestras vidas. Lo primero es, el Señor le dice a sus discípulos, versículo 1, guárdense de la levadura de los fariseos, y explica diciendo que es la hipocresía. El Señor desea que nosotros nos guardemos de la hipocresía, porque más adelante va a decir que esa misma hipocresía nos arrastra a nosotros a hacer las cosas por el temor a las personas, por agradar a las personas, por quedar bien con las personas. Y el Señor aclara a partir del versículo 4 diciendo que nosotros a quien deberíamos temer realmente es a Dios. Y justamente la palabra de Dios dice que cuando nosotros vivimos en el temor de Dios, somos sabios, porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, el Señor dice: cuídense de la hipocresía, cuídense de hacer las cosas por apariencia, para que los vean, para agradar a los hombres. El objetivo nuestro como creyentes es hacer todo para la gloria de Dios, honrarle a Él, hacer las cosas en integridad, entendiendo que Él nos ve, porque ciertamente nuestras almas están en sus manos. Ahora en Cristo tenemos la promesa gloriosa de estar en los cielos, esa esperanza eterna y poderosa, gloriosa en las manos del Señor y por la obra de Jesucristo de ir al cielo. Pero para aquellos que aún no tienen a Jesús, y si es tu caso, mi amigo, tú estás en el peligro de ir a la condenación eterna. Y es el Señor quien determina
quién va al cielo y quién no. Y eso es simplemente si has creído o no has creído en Jesucristo. Y es una decisión personal. Y un día te vas a enfrentar delante del juez justo. La otra cosa que el Señor marca, que debemos guardarnos, y se lo menciona a este joven a partir del versículo 13, el Señor le dice, guárdate de la avaricia. Y termina el pasaje diciendo en el versículo 15, porque la gloria del hombre, la prosperidad y todo lo que podamos lograr en esta vida no está enfocado en los bienes, en las cosas materiales que nosotros logramos, sino que lo que va a impactar tanto para esta vida como para la eterna es lo que hayamos hecho por Dios y para Dios, bajo la influencia y la dirección de su Espíritu Santo. Hay una parte intermedia entre estas dos peticiones del Señor de guardarnos en cuanto a la hipocresía y la avaricia, y lo vemos en el versículo 10, que menciona un pecado que no sería perdonado. Algunos lo malinterpretan, pues el Señor dice que toda palabra que el hombre dijere contra el Hijo del Hombre, que es Jesús, le será perdonado, pero el que blasfeme, el que maldiga al Espíritu Santo, no le será perdonado. Simplemente para aclarar, ese pecado en la actualidad no puede ser cometido, pues en ese entonces, cuando estaba el Señor Jesucristo, que hacía los milagros por la obra del Espíritu Santo, cuando proferían diciendo que Él hacía eso por poder de Satanás y no por el poder de Dios, sí se cometía ese pecado, y los fariseos muchas veces atribuyeron los milagros de Jesucristo al poder de Satanás. Al blasfemar, al maldecir el poder que obraba a través de Cristo, se podía cometer ese pecado. En la actualidad, nosotros no obramos milagros bajo nuestro poder o bajo el poder del Espíritu, sino que oramos para que Dios haga el milagro en la persona en la cual nosotros le pedimos, y por esa razón ese pecado no es cometido en el día de hoy, ya después de Cristo haber partido a la patria celestial. Entonces nos quedamos con estas dos advertencias: tomar en cuenta de no hacer las cosas por hipocresía y no dejarnos arrastrar por avaricia. La palabra de Dios dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero, y la avaricia arrastra al hombre a alejarse de Dios. Cosas para reflexionar en nuestra vida: si estamos actuando con hipocresía, si buscamos agradar a Dios en lo que hacemos, aun a pesar de lo que las personas digan. El objetivo es obedecer siempre a Dios y a su palabra. Y si nuestro corazón se está dejando arrastrar por los bienes materiales de este mundo, que bien Dios los puede usar a través de nuestro medio para bendecir a otros, pero que nuestro corazón no debe ser arrastrado por estas cosas que son pasajeras, pues nuestra esperanza es gloriosa en los cielos, y al Señor siempre debemos mirar. Que el Señor te bendiga y que esta meditación pueda ser de mucha bendición y edificación para tu vida.